Muy buenos días, bienvenidos a Vida Nueva en Casa. El día de hoy es un día muy especial, como cada domingo que estudiamos la palabra de Dios, pero en este domingo en particular estamos por finalizar nuestro estudio de todo el libro de Josué. Este es el momento donde te emocionas ahí si has sido parte de todo este año y un mes. Hemos tardado como 13 meses en terminar este libro. Este es el momento en el que te alegras y dices, wow, qué tremendo. Estudiamos los 24 capítulos. A través de los años en Vida Nueva, si tú has sido parte de Vida Nueva, hemos estudiado varios libros, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, libros de la Biblia, por supuesto. Y ha sido una bendición estudiar la Escritura de esa manera. La estudiamos, tú sabes, capítulo por capítulo, verso por verso, versículo por versículo, un libro a la vez. Es como lo hacemos. Y es una bendición. Hemos estudiado, si recuerdas algunos, tú puedes recordar algunos. Quizás recuerdas que por trozos largos estudiamos todo el Evangelio de Juan. Todo el Evangelio de Juan lo estudiamos en su momento, los 21 capítulos. También hemos estudiado libros como Jonás en el Antiguo Testamento, o Jueces, o Nehemías. Todo el libro de Nehemías hemos estudiado. También hemos estudiado en el Nuevo Testamento Primera de Tesalonicenses y Segunda de Tesalonicenses. Hemos estudiado Filipenses. Fue una carta tan excelente estudiarla allí. También en el Nuevo Testamento hemos atravesado por varios libros de la Escritura y cada uno de ellos ha sido una bendición en particular. Y ese ha sido el caso de Josué. Josué lo hemos estudiado completo también y qué bendición ha sido en nuestra vida. Así que vamos a terminar este domingo. Hoy en esta transmisión terminaremos con el capítulo 24. Así que te pido que vayas, busque tu Biblia ahí donde estás. De hecho, te pido que lo hagamos una costumbre, leamos el texto con nuestros propios ojos. Así que busca tu Biblia y abre tu Biblia allí a Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. Y es imposible recordar este capítulo sin recordar esta famosa frase de este anciano líder. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué capítulo 24. Lee conmigo, vamos a leerlo todo, pero lee conmigo los primeros 15 versos. Josué capítulo 24. Esta fue una frase poderosa de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor, serviremos a Jehová. Léelo conmigo allí. Busca en tu Biblia Josué capítulo 24. Y quiero que veas cómo Josué, quizás ponerte en contexto, Josué llama a todo el liderazgo en el capítulo 23, el capítulo anterior. Llama a todo el liderazgo, no sabemos exactamente dónde. La mayoría cree que fue en Silo, donde estaba ahí el tabernáculo de Dios, el arca del pacto. Y donde fuese, ellos se reúnen y escuchan de su líder las indicaciones pertinentes sobre el liderazgo. Y el consejo de este anciano para los líderes es: no se aparten de Dios. ¿Te acuerdas que vimos esto la semana pasada? No te apartes de Dios, no te apartes de Dios. Pero luego en el capítulo 24 vamos a ver que llama a todos, y ahí sí sabemos dónde lo hace. Lo hace en Siquem. Vas a leer conmigo que reúne a todas las tribus, dice, y reúne a todo el pueblo en Siquem. Y ahí en Siquem lo que va a decirles básicamente es esto que acabas de escuchar, de su frase famosa. Yo y mi casa serviremos al Señor. No dejes de servir a Dios, sirvamos al Señor. Quiero que veas conmigo como en todo el texto vamos a ver repetidas veces: servir, servir, siervo, servidumbre, servir, servir, servir. Porque de eso se trata el capítulo 24. Vamos a estar hablando entonces nosotros cómo debemos servir a nuestro Dios. Este es un desafío a servir al Señor. Y lo que Josué inicia en el capítulo 24 es con un recuento histórico, hace un resumen de la historia del pueblo de Israel hasta ese momento. Por supuesto, si tú sabes algo de historia de la Biblia, del pueblo de Israel, sabes que todo comienza con Abraham.
todo comienza, me refiero a la historia de Israel como tal. Comienza con Abraham, el patriarca, y luego los patriarcas, Abraham, luego Isaac y luego Jacob. Y como de allí Dios forma la nación preciosa de Israel, de donde vendría el Salvador, nuestro Señor Jesucristo, de donde serían benditas todas las familias de la tierra. Así que Josué hace ese recuento de cómo comienza todo y la historia de alguna manera reciente, de algunos pocos cientos de años atrás, de cómo desde Abraham él comienza a hacer un resumen hasta la historia presente, donde está Josué en ese momento en la tierra prometida. Léelo conmigo, mira ese recuento, mira lo importante que va a ser para Josué hacer ese recuento. Lee conmigo Josué capítulo 24. Dice la escritura: reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. A todas las tribus en Siquem. Solo un detalle con Siquem, rápido. Siquem es una ciudad muy importante. Vimos en el capítulo 8 que en Siquem se reunió todo el pueblo en medio de los dos montes, ¿te acuerdas? El monte Ebal, el monte Gerizim, e hicieron las promesas. Ellos ahí estuvieron claros de las bendiciones y las maldiciones que Dios tenía para el pueblo si obedecían o no. Así que ahí Siquem es un lugar muy importante. Siquem es donde Abraham recibió muchas de las promesas de Dios. Siquem es un lugar donde Jacob enterró a los ídolos y comenzó a un caminar con Dios diferente. Siquem es un lugar muy importante en la historia. Qué interesante que Josué eligiese Siquem. Y él en Siquem llama a todas las tribus, dice acá, este lugar tan emblemático aún para ellos mismos. Ellos han tenido ya en el capítulo 8 de Josué una experiencia en Siquem. Este es un lugar especial. Y dice que reunió, dice el verso 1, reunió Josué a todas las tribus de Israel en Siquem. Y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Y dijo Josué a todo el pueblo: así dice Jehová, Dios de Israel. Esa es palabra de Dios, dice Josué. Vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Esto es Taré, el papá por supuesto, de Abraham, padre de Abraham, ¿sí? Y de Nacor. Entonces dice, Taré con Abraham vivió del otro lado del río. Estaban viviendo allá en Ur de los Caldeos, allá donde los caldeos, muy al oriente. Y entonces dice el verso ahí 2, Josué dijo al pueblo, palabra de Dios, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, comenzamos con los términos de servir acá, servían a dioses extraños. Y yo, dice Dios, tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra de Canaán y aumenté su descendencia y le di a Isaac. A Isaac le di a Jacob y a Esaú. Y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Ok, fíjate, hizo un resumen rápido hasta Egipto. ¿Qué significa? Abraham, dice, tuvo herencia en Isaac. Isaac tuvo un par de gemelos, Jacob y Esaú, pero la primogenitura fue para Jacob. Esaú le dio un monte, tiene una nación, pero la primogenitura fue para Jacob. Entonces Jacob y su descendencia terminaron en Egipto por José, hijo de Jacob, que se volvió uno de los principales o el principal en Egipto, solo debajo de Faraón en esa época, y salvó a Jacob y a toda su descendencia del hambre de la tierra por tener un puesto muy eminente en Egipto. Ok, hasta ahí llegamos. Y luego dice el verso 5, y yo envié a Moisés y a Aarón y herí a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. ¿Por qué tuvo necesidad de sacarlo? Bueno, porque en Egipto José trae al pueblo de Israel, ¿te acuerdas? Pero allí ellos son esclavizados muchos años después. Vienen los egipcios y esclavizan, ponen en esclavitud durante siglos a los israelitas. Entonces Dios envía, dice, a Moisés y a Aarón y los saca, hiere a Egipto y los saca de Egipto. Dice el verso 6 allí, saqué a vuestros padres de Egipto y cuando llegaron al mar,
Los egipcios siguieron a vuestros padres hasta el Mar Rojo, con carros y caballería. Y cuando ellos clamaron a Jehová, él puso oscuridad entre vosotros y los egipcios, e hizo venir sobre ellos el mar, el cual los cubrió. Y vuestros ojos vieron lo que hice en Egipto. Después estuvisteis muchos días en el desierto. Ahí ya llegamos al Éxodo. Salen en el Éxodo, luego de la Pascua de Éxodo capítulo 12, salen al desierto. Y entonces están muchos años en el desierto a causa de su incredulidad. Ellos no le creen a Dios que pueden entrar a la tierra prometida, y Dios hace que caminen 40 años en el desierto. Esa es la historia que va contando Josué, dice el verso 8. Yo os introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán, los cuales pelearon contra vosotros, mas yo los entregué en vuestras manos, y poseísteis su tierra, y los destruí de delante de vosotros. Ahora fíjate, acá está describiendo cómo del otro lado del Jordán, todavía no han entrado a la tierra prometida, Dios les ayudó a vencer a los amorreos ahí, y conquistaron tierra justo del otro lado del Jordán, los dos reyes, los famosos dos reyes del otro lado del Jordán. Ok. Dios peleó por ellos, Dios les ayudó a protegerlos en el Jordán. De hecho, dice el verso 9, pues se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de los moabitas, y peleó contra Israel. Y envió a llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijese. Mas yo no quise escuchar a Balaam, por lo que os bendijo repetidamente. Esto puedes verlo en Número capítulo 22, la historia de Balaam. Una historia donde, ¿sabes? Dios está protegiendo al pueblo de Israel de los moabitas y de Balaam. Y entonces dice el verso 11, pasasteis el Jordán y vinisteis a Jericó, y los moradores de Jericó pelearon contra vosotros. Los amorreos, también del otro lado, está haciendo un resumen. Los fereceos, los cananeos, los heteos, los gergeseos, heveos y jebuseos, y yo los entregué en vuestras manos. Esto ya en la tierra prometida. Ahora, luego se regresa en el verso 12 y dice, y envié delante de vosotros tábanos, los cuales los arrojaron de delante de vosotros, esto es, a los dos reyes de los amorreos, no con tu espada, ni con tu arco. Ahora piensa, está diciendo, entraron a Jericó y yo los vencí. Yo los vencí a todos, a los heteos, a los heveos, a los jebuseos, a los cananeos, a todos. Yo los vencí a todos. Es más, antes que entraran a los dos reyes de los amorreos, antes que entraran a la tierra prometida, yo les envié tábanos. Ahora, ¿qué son tábanos? Tábanos son un tipo de avispa, son un tipo de insecto que es muy molesto y que su picada es muy fuerte. Esos son tábanos, son insectos. Yo les envié insectos, algunos piensan que es un sentido poético para decir los asusté demasiado. Puede ser, pero yo creo que podemos tomarlo incluso literal, y que es, yo les envié tábanos, les envié avispas. Yo los protegí de todos los reyes. Qué tremendo resumen de esta historia. Y entonces dice, no fue con tu arco, no fue con tu espada, yo lo hice. Verso 13. Mira el verso 13, capítulo 24. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y olivares que no plantasteis, coméis. Yo se las di, ustedes no han hecho nada. Verso 14. Ahora pues, sígueme. Ahora pues, ya que entendemos la historia, ya que hacemos un recuento de cómo yo he sido fiel contigo, lo lógico entonces es, ahora pues. Y esto es lo que va a decir Josué, verso 14. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¡Qué tremendo desafío a servir el que tenemos acá! Mira, hermano, lo que Josué está haciendo es un desafío a servir. Yo te lo pongo acá. Somos desafiados a servir. Y lo que Josué está pidiendo es que tomemos una elección contundente.
somos desafiados a servir. Debemos tomar una elección contundente. Y es que, viste ahí lo que dice el verso 14, ya que entendemos lo que Dios ha hecho, ya que entendemos lo que el Señor, cómo el Señor nos ha protegido, cómo el Señor ha sido fiel con nosotros, ya que entendemos cómo el Señor ha sido el que verdaderamente nos ha rescatado, ya que entendemos nuestra propia historia. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y me encanta que Él dice, es una elección. Y si mal os parece servir al Señor, escogeos hoy a quien sirváis. Es una elección contundente. Es una elección fuerte que debemos hacer. Yo te lo propongo de esta manera, mira. Y es que servir al Señor es una decisión que implica cómo queremos invertir nuestro tiempo y nuestros recursos, que implica a qué le vamos a dar prioridad y cómo vamos a enfocar todos nuestros esfuerzos. Es una decisión consciente que define nuestro estilo de vida. Servir al Señor implica cuál va a ser tu prioridad, cuál va a ser tu estilo de vida. Josué dice, hey, deben aprender a servir, deben decidir, escogeos hoy a quien sirváis. Muy parecido al desafío que hizo Elías o que haría Elías siglos después. El profeta Elías, estando con el pueblo de Dios ahí, el famoso evento donde Elías clama a Dios y desciende fuego del cielo y consume todo. ¿Recuerdas ese famoso evento? Bueno, en ese momento, justo antes de iniciar todo, Elías en 1 de Reyes capítulo 18, en el verso 21, le dijo al pueblo de Israel. Él le dijo, y acercándose Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? ¿Hasta cuándo vas a ceder? ¿Vas a claudicar? ¿Hasta cuándo te vas a quebrar entre dos pensamientos? A veces con Dios, a veces sirviendo a este mundo, a veces sirviendo a Dios, a veces sirviendo a los ídolos. Y eso lo vamos a estudiar en este pasaje. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Mira, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Baal es un ídolo. Y el pueblo no respondió palabra. Mi hermano, es que Josué está diciendo, servir al Señor es una elección contundente. ¿Sabes? Tú y yo estamos constantemente al servicio de algo o al servicio de alguien. Te lo vuelvo a repetir. No hay terreno medio en esto. Por eso es una elección contundente. Tú puedes decir, no, yo no le sirvo a nadie. Yo no le sirvo a Dios, pero tampoco a los ídolos. Yo no le sirvo a Dios, pero no sirvo a nadie. ¿Cómo no? O te sirves a ti mismo, o estás sirviendo a otra causa, o sirves a Dios, elige servir a Dios. Pero tú y yo, fíjate, una búsqueda grande de la raza humana es ¿a quién vamos a servir? Llámale propósito en la vida, o ¿para qué estoy en esta vida? Por cierto, hago el comercial. Escúchame, un comercial acá. Vamos a estudiar a partir del próximo domingo, vamos a iniciar una serie que hemos titulado ¿Cómo entender el plan de Dios para mi vida? ¡Wow! ¿Cómo entender el plan de Dios para mi vida? Y vamos a ver cómo podemos dedicar nuestra vida a Él. ¿Cómo sé yo cuál es el plan de Dios para mi vida? No puedes perdértelo. Y en especial el domingo 6 de marzo es un domingo especial. Si eres parte de Vida Nueva, no puedes perderte el domingo 6 de marzo. Domingo 6 de marzo es un domingo especial para el rumbo de esta iglesia. Vamos a estar estudiando cómo entender el plan de Dios para mi vida. Cierro el paréntesis, cierro el comercial y te digo que eso es lo que está diciendo Josué. ¡Hey! Servir a Dios debería de ser nuestra elección porque de todas formas le servimos a algo. ¿Notaste cómo comenzó Josué su discurso? Dice allí en el versículo 2. Mira el verso 2, estoy en Josué 24:2, toda la historia que él ha contado. Dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, esto es Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían a dioses extraños. Es que de todas formas tú le estás sirviendo a alguien. Lo creas o no, lo percibas o no, lo hagas intencionalmente o no, estás al servicio de otros dioses. Estás al servicio de una causa, estás al servicio de alguien.
de algo, dedicas tu vida a algo, ¿a qué le das prioridad? Bueno, la propuesta de Josué es esta, mira, y es que lo lógico debería de ser servirle al Señor. Yo te lo propongo de esta manera. ¿Cómo no servirle? ¿Cómo es posible no servirle? En el recuento histórico hemos entendido, dice Josué, que Dios se ganó el derecho de que nosotros le sirvamos. ¿Cómo no servirle? Piénsalo. En el recuento histórico él cuenta que Él nos escogió y nos tomó de en medio de un mundo de perdición. Lo dice del verso 1 al verso 4. Él ahí nos hace entender que Dios nos rescató de Egipto, de vivir en esclavitud en este mundo. Nos lo dice del verso 5 al 7a, aquí en el capítulo 24. ¿Cómo no servirle si fue Dios el que nos ha protegido en nuestros desiertos? Es Él el quien nos ha sacado de nuestra miseria. Nos lo explicó de verso 7 de la parte B al verso 12. Y luego explicó en el verso 13 que Él nos ha dado esta tierra que nosotros no merecemos, nosotros no labramos, nosotros no edificamos, pero Él nos la ha dado para que la disfrutemos. Él nos da una vida plena. Mira el verso 13. ¿Cómo no servirle? Dios se ha ganado el derecho, la autoridad, para que tú y yo decidamos servirle. Dios se ganó con toda autoridad el derecho de que le sirvamos. ¿A quién le estás sirviendo? Escoge hoy a quién sirváis. ¿Sabes que Dios nos compró para que seamos sus siervos? Para que Él sea nuestra prioridad. Entiende lo que estamos estudiando. Entiende lo que dice Josué. Josué dice, escogeos hoy a quien sirváis. ¿Van a seguir sirviendo a los ídolos? Vamos a ver quiénes son los ídolos modernos en nuestra vida hoy, de acuerdo a las Escrituras. Pero ¿vas a seguir sirviendo a otras causas que no sean Dios? ¿O vas a escoger servir al Señor? Y tremendo el desafío de Josué ahí. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes qué está diciendo Josué? Decide a quién vas a servir. Decide a quién. Hey, hermano, es una elección contundente. ¿Sabes qué es? Es el momento en que tú dices, Señor, yo voy a vivir para ti. Eso es. Yo voy a dedicar mis recursos a ti. Yo voy a dedicar mi vida a ti. Yo quiero servirte aquí. ¿Cómo no servirte? Si tú me has dado todo, tú me rescataste de una vida de podredumbre, tú me rescataste de esclavitud, tú me has dado una vida que vale la pena. ¿Cómo no servirte? Yo voy a poner mis recursos para ti. Yo voy a poner mi tiempo para ti. Yo voy a dedicar mi enfoque para ti. En mi trabajo voy a enfocarme para ti. Yo quiero servirte. Qué tremendo, mira. Es que Dios nos ha escogido para servirle, dice la Biblia en Romanos capítulo 6, en el versículo 22, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Piénsalo, hemos sido libertados del pecado y hemos sido hechos siervos de Dios, dice la Biblia en 1 Corintios 15, 58, luego de explicar que vamos a tener cuerpos glorificados por la eternidad. Dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo, vuestro servicio para el Señor no es en vano. Hermano, ¿cómo no servirle? ¿Cómo no servirle? Hemos sido rescatados para ser siervos de Dios, todos nosotros. Claro que sí. Ahora, ¿qué implicaciones tiene servirle? ¿Qué implica servir, hermano? De acuerdo, yo quiero tomar esa decisión que usted dice. Usted dice que yo debo decidir servirle el resto de mi vida. Pero ¿qué implica eso? Bueno, te doy algunos ejemplos de qué implica servirle. Mira acá, ¿has escogido servir al Señor? Ya, escogeos hoy a quien sirváis, dijo Josué. ¿Has escogido servir al Señor? Bueno, mira, servirle es entenderse en una posición inferior. Implica adorarle. Es entender que Él es el amo y yo soy el siervo. Yo soy el esclavo. Así que entenderse en una posición inferior. Servirle es trabajar de manera considerable e intensa para ayudar a otra persona con su causa. Eso es servirle. Es que la causa de Dios se vuelve mi prioridad. Es que la causa de Dios se vuelve la cosa por la cual yo vivo. Yo quiero vivir para la causa de Dios.
Servirle implica labrar, producir fruto, de acuerdo al buen español, eso es servir. Implica, y en el hebreo original, servir implica labrar, dar fruto, implica, por supuesto, servir a otros. No me digas, yo sirvo a Dios y no estoy dispuesto a servirle a mis hermanos. Servirle a otros. Dedico mi vida a ayudar a otros, a llevar a otros para Cristo, a vivir para su causa, a vivir para Él. Señor, tú eres mi prioridad, tu causa es mi enfoque. Quiero dedicar mi tiempo, mi talento, mis tesoros. Quiero dedicar mi vida entera a adorarte, a obedecerte, a vivir para ti. Esto es servirle. ¡Wow! Mi hermano, qué tremendo. Dice allí este líder de 110 años, ya vas a ver que tiene 110 años en este momento. Él dice, este anciano dice, yo no sé ustedes qué van a escoger. Pueden seguir sirviendo aquí a las cosas temporales de este mundo, afanados. Su causa puede volverse, llenarse de juguetitos en este mundo que de todas formas se va a acabar. Como ustedes quieran, escogeos hoy a quien sirváis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué ejemplo de Josué. Hermano, ¿a quién estás sirviendo? ¿A qué estás dedicando tus horas? Piénsalo, por favor, esta semana que acaba de pasar, ¿a qué dedicaste tu tiempo? ¿A qué dedicaste tu pensamiento? ¿Tuviste la oportunidad de servir a otros allí en tu casa? ¿Servir a otros para servir al Señor? ¿Ha sido su causa algo prioritario en tu vida? ¿De verdad eres un siervo que te dedicas a servir al Señor, a adorarle, a buscarle, a vivir para Él? ¿Está Él en tus consideraciones más importantes? ¿De verdad le sirves? Hermano, pero es que yo trabajo, no tengo el tiempo para... Ahí en tu trabajo, ¿le sirves? Es ahí donde Dios te ha puesto. ¿Le sirves? Sí, como le dijo un obispo hace algunos siglos a uno de los reyes que él tenía acceso. Le dice, regresa a ese trono y ponte a servirle al Señor. Qué tremenda. Yo te digo, regresa a esa oficina, regresa a ese comercio, regresa a esa casa, regresa a ese vecindario, regresa a esa institución de estudios en la que estás y ponte a servir al Señor. Es esto, es una actitud en la vida. Señor, yo soy tu siervo, tu causa es importante, quiero dedicarme a ti, quiero dar fruto para ti, vivo para ti. Este es el desafío de Josué. Yo y mi casa serviremos al Señor. ¡Wow! ¡Qué tremendo pasaje! Pero luego mira lo que hace. Luego, Él les va a decir esto, porque estamos siendo desafiados a servir. Y Él les ha dicho que debemos tomar una elección contundente. Pero luego nos desafía a que tengamos un enfoque constante. Tengamos un enfoque constante. Para poder servir a Dios necesitamos un enfoque constante. ¿Qué significa esto? Es que mira, Él va a decir, no pueden servir a Dios mientras ustedes tengan idolatría. Mientras no estén totalmente enfocados en Dios, no van a poder servir a Dios. Mira cómo el pueblo de Israel empezó a tener un diálogo con Josué, precisamente al verse desafiados por Josué, por el servicio, por la elección contundente de Josué de servir al Señor. Ellos responden, nosotros lo vamos a hacer. Mira cómo sucede este diálogo allí en el verso 16. Mira tu Biblia. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado y en todos los pueblos por entre los cuales pasamos. Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos y al amorreo que habitaba en la tierra. Nosotros también, Josué, serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. ¿Ves el diálogo, el argumento de ellos? Como Josué les ha dicho, yo no sé qué ustedes van a hacer, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces la respuesta de ellos es, nosotros también serviremos a Jehová, porque Él es nuestro Dios. Mira el verso 19.
en lugar de Josué venir y aplaudirles y decirles, wow, qué tremendo lo que ustedes están diciendo, mira lo que les dice, ustedes no van a poder porque son idólatras. Mira cómo lo dice ahí el verso 19, lee tu Biblia. Entonces Josué dijo al pueblo, no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejareis a Jehová y sirviereis a dioses ajenos, Él se volverá y os hará mal, y os consumirá después que os ha hecho bien. El pueblo entonces dijo a Josué, no, sino que a Jehová serviremos. Y Josué respondió al pueblo, vosotros sois testigos contra vosotros mismos, de que habéis elegido a Jehová para servirle. Y ellos respondieron, testigos somos. Quitad pues ahora los dioses ajenos que están entre vosotros, e inclinad vuestro corazón a Jehová, Dios de Israel. Y el pueblo respondió a Josué, a Jehová nuestro Dios serviremos y a su voz obedeceremos. Entonces Josué hizo pacto con el pueblo el mismo día y les dio estatutos y leyes en Siquem. Y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios, y tomando una gran piedra, la levantó allí debajo de la encima que estaba junto al santuario de Jehová. Y dijo Josué a todo el pueblo, he aquí, esta piedra nos servirá de testigo, porque ella ha oído todas las palabras que Jehová nos ha hablado. Será pues testigo contra vosotros, para que no mintáis contra vuestro Dios. Y envió Josué al pueblo, cada uno a su posesión. Qué tremendo, mira. Qué tremendo diálogo el que vemos ahí. Básicamente el diálogo es, nosotros vamos a servir a Dios también, Josué. Y Josué dice, ustedes no van a poder, porque tienen un corazón que se inclina a servir a otros dioses. Y es que mira, hasta el día de hoy, la idolatría ha sido y será siempre el más grande distractor para servir a Dios. La idolatría será el más grande distractor para servir a Dios. Yo te pongo aquí en signos de admiración. Cuidémonos de la idolatría. Hermano, cuidémonos de ser idólatras. Ahora, yo sé que muchos están pensando, sí, hermanos, hermano, esa gente que se inclina ante esas imágenes y las adora, eso es idolatría. Sí, eso es idolatría, eso así es. Pero sabes, tú puedes decir, yo no soy idólatra. No lo sé. No lo sé, fue Juan Calvino, este famoso reformador, el que dijo que el corazón del hombre es de por sí, dijo, una máquina constante de hacer ídolos. Yo digo, qué tremendo esto, cuánta verdad en esta declaración. Nosotros nos formamos ídolos todo el tiempo. Buscamos causas por las cuales vivir, causas que nos alejan de la causa de Dios. Buscamos a quién servir, buscamos propósitos por los cuales vivir, que nos alejan del propósito de servir y vivir para Dios. Y esto es idolatría. De hecho, la Biblia lo declara de una manera bien sencilla. ¿Sabes? La Biblia dice que por lo menos 2 aspectos en nuestra vida se vuelven idolatría. Mira qué interesante. En primer lugar, el apóstol Pablo dijo allí en Colosenses capítulo 3, en el verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Fíjate, el primer aspecto que vemos en la Biblia señalado como idolatría es la avaricia. La avaricia es este deseo desmedido por obtener cosas, ¿sabes? Nosotros le llamaríamos consumismo, materialismo, vivir para este mundo, para las cosas de este mundo, vivir para las riquezas. Pero ¿sabes? También el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, en el verso 19 dijo que estos que son enemigos de la cruz, que son falsos maestros, dice que el fin de los cuales, el final de ellos será perdición. ¿Y cuál es el Dios de ellos? El Dios con minúscula. ¿Cuál es su ídolo? Cuyo Dios es el vientre. Son ellos mismos, son sus placeres. El vientre es, por supuesto, donde nos alimentamos y disfrutamos, pero también es donde sentimos las emociones de la vida. Sí, es vivir para ellos mismos, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¡Wow!
Mi hermano, probablemente tú y yo seamos más idólatras de lo que pensamos. Probablemente. Quizá lo voy a corregir. Seguramente muchos están viviendo en abierta idolatría. Y el desafío sigue siendo el mismo. Escogeos hoy a quien sirváis. ¿Vas a servir a las riquezas? ¿Vas a servir a lo meramente material? ¿Tu porción está en este mundo? ¿Solo piensas en lo terrenal? ¿Vas a servir al Dios que es el vientre? A tus placeres, a tus vacaciones, a pasarla rico, a disfrutar la vida, hermano. La vida solo es una. Vive la hora, vive el presente. El ayer es el pasado, el futuro es incierto, pero el presente es un regalo. Así que vive el hoy y disfruta la vida. Y a veces no es malo, fíjate. Qué bueno si tienes el tiempo para tomarte unas vacaciones, qué rico, disfrútalo. Pero el enfoque de la vida no debería de ser los placeres de este mundo. Darle rienda suelta a mi vientre, a mí mismo. Cuidado. ¿Hacia qué estás encauzando tu vida? ¿A quién servirás? ¿A quién sirves? La idolatría. Y ahora te digo, el materialismo, el egoísmo, el hedonismo, el vivir para ti mismo, siempre ha sido el obstáculo más grande para servir a Dios. Ahora, tú me dices, hermano, pero yo tengo plata. Dios a mí me ha bendecido con mucha plata. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y qué hago entonces? Bueno, mira, yo te lo planteo de esta manera. Si Dios te ha dado riquezas en este mundo, que es un término relativo, tú sabes. Rico es relativo. Para algunos con mucho dinero no son ricos porque hay gente más rica que uno. Y para otros que tienen muy poco dinero, tienen todo lo que necesitan y viven en su riqueza. Ellos se sienten ricos. Entonces es un término relativo. Pero si Dios te ha dado riquezas en este mundo, te ha dado bienes de este mundo, entonces sé inteligente, por favor. Y encausa tus riquezas para servir a Dios. El problema no es la riqueza en sí mismo. El problema es vivir para esas riquezas, vivir para lo temporal, vivir para la avaricia, que es idolatría. ¡Cuidado! No puedes servir a dos señores. Vamos a ver que esto lo dijo el Señor Jesucristo. Pero cualquiera sea tu situación, cualquiera sea la situación en la que estés, una situación de ventaja, donde puedes disfrutar, mira, ten en cuenta lo importante de morir a ti mismo y enfocarte en servir a otros. Mira, servir a otros, servir al Señor siempre debe ser algo que encauce tu vida. Escogeos hoy a quien sirváis. Cuidado, por eso debemos tengamos un enfoque consistente, constante. Cuidado con el enfoque, cuidado con la idolatría. No te enfoques en las cosas meramente terrenales. No vivas para la avaricia, no vivas para este mundo, no vivas para tu vientre, no vivas para los placeres. Cuidado con la idolatría moderna. Fue el Señor Jesucristo quien nos dijo, ¿recuerdas? Allí en Mateo capítulo 6, en el versículo 24, ninguno puede servir a dos señores. Estamos hablando de servir. No puedes servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno, o amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al diablo. No dice esto, fíjate. Jesús dijo, no puedes servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No se puede. No puedes vivir enfocado en lo temporal. No puedes vivir sirviendo a la causa de hacer plata, avaricia, que es idolatría, o vivir para los placeres de este mundo. Y qué rico darle rienda suelta a los placeres de este mundo. No puedes vivir sirviendo a Dios y a las riquezas. El obstáculo más grande para servir al Señor sigue siendo la idolatría. Por eso debemos tener un enfoque constante. Hermano, no te desenfoques. No te desenfoques. Cuidado con la idolatría. Si Dios te ha dado bienes, hermano,
úsalos para servir al Señor. Encausa tus riquezas, encausa tus recursos para servir al Señor, para servir a otros, para bendecir a otros, para el avance de su obra. Sé inteligente en esto. Fue el apóstol Pablo quien escribió a los ricos. Y dijo ahí en 1 de Timoteo capítulo 6, en el verso 17 al 19, dijo: a los ricos de este mundo, a los ricos de este siglo, manda que no sean altivos, no sean creídos, ni pongan la esperanza en las riquezas que son inciertas. ¿O no nos demostró esto la pandemia? Que las riquezas son inciertas. Que no pongan su esperanza en las riquezas que son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Mi hermano, si Dios te ha dado la bendición de disfrutar con los bienes de este mundo, qué bueno, disfrútalo. Dios nos ha dado todas las cosas para que los disfrutemos. Disfrútalo. Si lo que tienes es, yo no sé, lo que tienes es un cordon bleu o lo que tienes es un filet mignon en el mejor restaurante de Colombia, qué bueno, ve y disfrútalo. Dios te lo ha permitido, qué rico. Y si lo que tienes es para unas empanadas de pollo y queso, que nos fascinan acá en la casa, unas empanadas de pollo y queso, ve y disfrútalo, qué rico. Dios nos ha dado las cosas para que los disfrutemos. Pero las riquezas no se vuelven el enfoque de nuestra vida. No servimos a las riquezas, porque no puedes servir a dos señores. O tu vida está encauzada para servir a Dios y usas los recursos para servir a Dios, o tu vida está encauzada para servir a las riquezas y vives para la avaricia y para los placeres de este mundo. A los ricos de este mundo, dijo Pablo, les digo que hagan bien, que sean ricos, dice el siguiente verso, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. Mi hermano, si Dios te ha dado riqueza en este mundo, úsalas para servir a Dios. No hagas de las riquezas, no hagas de la avaricia, no hagas de las vacaciones, de los placeres de esta vida, no hagas de las parrandas, del parche, no hagas de esto la causa de tu vida. No vivas una vida vana, no puedes servir a dos señores. Eso es idolatría, ten cuidado. Que tu Dios no sea el vientre. Cuidado, cuidado, vivamos para el Señor. Escogeos hoy a quien sirváis. No sirvas a los ídolos. Escoge servir al Señor. Dedica tu vida al Señor. Es un desafío grande. Es el desafío de Josué al final del libro. ¿Sabes? El Señor Jesucristo nos puso las cosas en perspectiva siendo Él un siervo. El Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes, dejó su trono para volverse un siervo entre nosotros. Y Él planteó esto, fíjate, y es que, escúchame, una forma aterrizada, hermano, una forma de aterrizar el pensamiento y dejar de vivir para este mundo, te propongo que es ponerte como siervo de otros, es servir a otros. Ahí en la gerencia en la que estás, en la dirección en la que estás, en el emprendimiento en el que estás, en el salón de clase en el que estás, allí en la gerencia en la que estás o en el empleo en el que estás, ahí como ama de casa, ahí en tu casa, ahí en el barrio en el que estás, ahí en lo que tú emprendas, en lo que estás haciendo, escúchame. Sé un siervo de otros, porque servir a otros te pone en perspectiva las cosas. Servir a Dios implica servir a otros. Fue el Señor Jesucristo quien nos dio un gran ejemplo ahí en Juan capítulo 13. En la última cena, en el momento en que Él estaba a punto de ser entregado, Él dijo, Juan capítulo 13, verso 14, Él lavó los pies de los discípulos, ¿recuerdas? En Juan 13, Él lavó los pies de los discípulos y luego les dijo, ustedes me dicen maestro y Señor, y lo dicen bien, yo lo soy. Y entonces dice, pues si yo, dice, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, me he vuelto como siervo de todos ustedes, porque eso solo lo hacían los esclavos, los sirvientes. Si yo he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y luego dijo, de cierto os digo, el siervo
no es mayor que su Señor, y yo soy el Señor. Ustedes no pueden ser mayores que yo. Ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Mi hermano, seamos siervos de otros. Escogeos hoy a quien sirváis. Josué termina en su discurso diciendo, yo voy a servir al Señor. Es que es una elección contundente. Yo te lo pongo acá. Estamos desafiados a servir. Por eso tomemos una elección contundente. Yo elijo servir a Dios. Quiero dedicar mi vida a Dios. Pero debemos tener un enfoque constante, porque la idolatría siempre nos va a jalar. Siempre vamos a querer vivir para este mundo, para la avaricia, para nuestro vientre. Nuestro Dios se puede volver nuestros placeres. ¡Cuidado! Pero ¿sabes qué bonito cómo termina el capítulo 24? Es que tenemos un ejemplo cautivador. Tenemos un ejemplo cautivador. Mira cómo termina nuestro texto. Termina con Josué siendo enterrado. El pueblo de Israel enterrando los huesos de José, que habían cargado ya por muchos años. Tenían siglos de estarlos guardando y años de estarlos cargando por el desierto. Y luego murió también el sumo sacerdote Eleazar. El sacerdote Eleazar. ¡Wow! ¡Qué tremendo hijo de Aarón! Mira cómo termina nuestro capítulo, cómo termina todo allí nuestro libro. Dice allí el versículo 29. Después de estas cosas, después que había desafiado a todos a servir, murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¡Qué bonito! Después que ha dicho, ¡hey! Tomen una decisión, una elección contundente y tengan un enfoque constante. Muere un ejemplo cautivador. Josué, siervo de Jehová. Y entonces dice que después de estas cosas murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y le sepultaron en su heredad en Timnat Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y sirvió Israel, otra vez esta palabra, sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Y entraron en Siquem y enterraron en Siquem, dice el verso 32, los huesos de José que los hijos de Israel habían traído de Egipto en la parte del campo que Jacob compró de los hijos de Amor, padre de Siquem, por 100 piezas de dinero, y fue posesión de los hijos de José. Así que 2 entierros llevamos acá. Josué fue enterrado. Enterraron los huesos de José que tenían siglos de tenerlos. Y dice el verso 33, también murió Eleazar, hijo de Aarón, que ha sido un siervo de Dios también. Y lo enterraron en el collado de Finés, su hijo, que le fue dado en el monte de Efraín. ¿Qué vemos acá? Vemos 3 grandes ejemplos, 3 testimonios grandes de siervos de Dios. Josué, siervo de Jehová, es llamado ahí. José, que hace siglos había muerto, pero que fue un siervo de Dios. Y Eleazar es enterrado también, siervo del Señor. Es que, hermano, mira, tenemos ejemplos que son conmovedores, son cautivadores. Yo por eso te pongo acá, hermano, aprendamos a admirar el ejemplo de los siervos de Dios. Me temo que muchas veces vemos a nuestro alrededor y admiramos a tantas personas que creo que muchos son verdaderamente admirables. Yo creo que nadie debe dejar de admirar la tenacidad y la fuerza de voluntad que está teniendo Egan Bernal, que tuvo este terrible accidente. Tremendo ciclista, máximo referente en este momento del ciclismo colombiano. Impresionante lo que ha ganado Egan Bernal, ganador del Tour de Francia. Y Egan Bernal tuvo este accidente terrible, chocando a alta velocidad en su bicicleta contra una buseta, contra un bus. Y estuvo en un 90% de probabilidad de quedar completamente parapléjico, sin poder moverse. Y ver la tenacidad de este muchacho de Egan, y ahora verlo en unos videos que vi esta semana, ya viéndole dar sus primeros pasos en su casa. ¡Qué tremendo ejemplo de tenacidad! Yo creo que debemos admirar estos ejemplos. No me malinterpretes. Pero muchas veces como creyentes no nos tomamos el tiempo para admirar con la misma fuerza el ejemplo de los siervos de Dios.
Mira, hermano, aprende a admirar a aquellos que sirven a Dios, no solo en el presente. Aprende a admirar a los siervos de Dios que están acá en la Escritura. Lee sus biografías, como Josué. Entiende su liderazgo. Estudiemos la Escritura para entender a los siervos de Dios. Mira la historia del cristianismo, antigua y moderna. Y mira estos siervos de Dios como William Carey, o como John Knox, o como John Wesley, o como todos estos. Yo te podría mencionar tanto: George Mueller, Jim Elliot, este predicador Parker, McLaren. Te podría mencionar a tantos ejemplos de siervos del Señor. Hudson Taylor, John Bunyan. Te podría mencionar a tantos referentes, ejemplos de siervos de Dios que tenemos. Pero miremos también a aquellos que están a nuestro alrededor. Te propongo que alrededor de tu vida, en una iglesia como Vida Nueva, una iglesia sencilla, llena de defectos, pero llena de hombres y mujeres de Dios que están sirviendo al Señor, que son ejemplo. De hecho, fue el apóstol Pablo quien nos desafió a admirar a estos hermanos. Dice la Biblia allí, el apóstol Pablo escribió en 1 Tesalonicenses capítulo 5, verso 12, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros, a los que sirven entre vosotros y os presiden, os dirigen en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hermano, a quien debemos apreciar es a los siervos, pero ¿sabes que la posición de siervo es poco apreciada? Es poco apreciada. A veces es menospreciada. Pero en la Biblia no es así. El siervo de Dios debe ser tenido en alta estima, dijo Pablo. Fue el Señor Jesucristo quien nos mostró la diferencia. Entre nosotros, hermanos, no va a ser así. Dice la Biblia allí, cuando el Señor Jesucristo estaba dando lecciones de liderazgo. Él dijo allí en Lucas capítulo 22, verso 25, pero Él les dijo, el Señor Jesucristo les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Y luego dijo: porque ¿cuál es mayor? Piénsalo. ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, seamos honestos. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el más importante? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve la mesa, el sirviente? Pues es el que se sienta a la mesa, dice el Señor Jesús. Ok. Mas yo estoy entre vosotros, dijo Jesús, como el que sirve. Hermano, cuánto ejemplo tenemos, comenzando por nuestro Señor Jesucristo. Admiremos esos ejemplos cautivadores que tenemos. Hermano, hemos terminado el libro de Josué. Y el libro de Josué termina con un desafío tremendo a servir. Yo te desafío a que sirvamos. Tomemos una elección contundente. Elijamos servir al Señor. Tengamos un enfoque constante. Cuidado con la idolatría. No te desenfoques. No te sirvas a ti mismo. No vivas para la avaricia. Porque tenemos un ejemplo cautivador. Josué, José y Eleazar como ejemplos al finalizar el libro. Pero el máximo ejemplo de todos, el Señor Jesucristo. Admiremos, apreciemos y aprendamos de los siervos de Dios. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Qué tremendo, Señor, lo que nos enseñas aquí en tu palabra. Yo te pido, Dios, que tomemos este desafío a servir con el que finaliza el libro de Josué. Ayúdanos a vivir para esto, Señor. Señor, te amamos y queremos vivir para tu causa. Queremos ser siervos tuyos y queremos hacer de tu causa nuestra causa, de tu persona nuestro amo y de tus afectos nuestros afectos. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad y el privilegio de servirte a ti. Que cada uno de nosotros con sinceridad pueda decir: yo no sé quién van a servir los demás. Si van a servir a los ídolos, a la avaricia, a sus propios vientres, a los placeres de este mundo. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Gracias, Señor, por tu palabra. Te decimos esto en el nombre de Jesús.
Amén. Amén. ¡Qué bendición! ¡Qué tremendo pasaje! Y qué tremendo que terminamos el libro de Josué. Hemos terminado el libro de Josué. Desde ya te estoy invitando, la próxima semana vamos a iniciar una nueva serie que hemos titulado Cómo entender el plan de Dios para mi vida. Y te estoy invitando a que no te pierdas por ningún motivo. Anótalo en tu agenda. Si estás fuera de Bogotá y nos sigues por Vida Nueva en Casa, este es un buen momento para que programes tomar un avión, una ruta y venir a Bogotá el domingo 6 de marzo. No te pierdas el domingo 6 de marzo porque vamos a estar como iglesia viendo algunos aspectos que van a definir el rumbo de esta iglesia. Así que no te lo pierdas. Domingo 6 de marzo. Anótalo desde ya y programa estar allí. Programa estar presencialmente allí porque lo vamos a anunciar allí. Vamos a tener una reunión muy especial y vamos a estar como parte de la serie. Todos estos domingos vamos a estar viendo cómo entender el plan de Dios para mi vida. Así que ya estás invitado, nos vemos el próximo domingo y en especial el domingo 6 de marzo. Hermano, qué bendición poder estudiar la Biblia contigo. Espero que nos sigamos conectando juntos. Que Dios te bendiga.